¿A cuántos de ustedes les gusta el mundo tal y como es? Levanten la mano, por favor. Algunas personas levantaron la mano, pero fueron realmente pocas, ¿no? La respuesta a esta pregunta realmente parece sencilla, porque todos podemos encontrar algún aspecto de la realidad social que nos preocupa, nos incomoda o nos molesta. Seguramente algunos de ustedes no levantaron la mano, no dijeron que el mundo les gusta tal y como es, porque pensaron en situaciones de pobreza, de violencia, en muchas injusticias y muchas violaciones de derechos humanos que suceden cotidianamente. Algunas de ellas nos afectan directamente, algunas de ellas solo las percibimos a través de los medios de comunicación o sabemos que suceden más o menos lejos de nosotros. También algunos de ustedes pudieron haber pensado en situaciones relativas al deterioro ambiental que estamos viviendo, ¿no? Al cambio climático, al calentamiento global, a la escasez de agua, a las 3 o 5 especies que se extinguen cada hora en todo el planeta. Y frente a estas realidades, nosotros estamos continuamente expuestos a muchísima información. Yo les vengo a compartir hoy un poco de lo que he aprendido a través de los ya casi 15 años que llevo trabajando en materia de promoción y defensa de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y comencé a trabajar este tema pues hace ya mucho tiempo, ¿no? Comencé haciendo investigación, desarrollando mis tesis de grado. Y aquí les comparto algunas de las cifras que a mí más me conmueven, ¿no? De pronto, viendo esta realidad. Por ejemplo, en 2006 la Organización de las Naciones Unidas publicó un estudio mundial sobre violencia y niñez. Y en ese estudio se reveló que había 265 millones de niños y niñas y adolescentes alrededor de todo el planeta enfrentando alguna forma grave de violencia. Algo más alarmante aún fue que este estudio reveló que el lugar más inseguro para niños y niñas es su hogar, ¿no? Que mucha de esta violencia sucede en el ámbito de lo familiar, en el ámbito doméstico. Un estudio más reciente de la UNICEF sobre esta misma materia se dio a la tarea de investigar cuáles eran las diferentes formas de violencia que experimentan los niños y niñas a lo largo de diferentes segmentos de edad. Allí se detectó que el abuso sexual es la forma de violencia más corrientemente experimentada por niños y niñas, desde los 0 hasta los 17 años. Esto quiere decir que hay incluso bebés que están sufriendo abuso sexual. Y bueno, ya la semana pasada el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer que en México, de 2016 a 2019, se tiene registro de 280 feminicidios de niñas y adolescentes. Entonces, estas cifras, si nosotros nos detenemos a intentar visualizar, ¿no?, lo que significa, lo que hay detrás de estos números, pues nos enfrentamos a un panorama realmente sobrecogedor, ¿no? Porque al final lo que estas cifras nos están diciendo es que existen personas adultas que utilizan su fuerza y su posición para abusar de adolescentes, niños y niñas, algunos de ellos muy pequeños, en una estructura social y cultural que permite este abuso y que a veces no solo lo permite, sino que lo facilita. Entonces eso, yo no sé a ustedes, pero a mí me pone los pelos de punta, ¿no? A mí es una realidad que me enoja mucho y que me causa mucha tristeza. Y así cada uno de ustedes, cada una de ustedes seguramente tendrá aspectos de la realidad social que le generen emociones diversas y emociones fuertes, de acuerdo a su experiencia y a su historia de vida muy personal. Entonces, frente a todas estas cosas que sabemos, ¿no?, en promedio se calcula que los mexicanos pasamos
al día 7 horas con 14 minutos conectados a Internet. Y esta es una gran exposición, ¿no?, a grandes flujos de información. Y lo interesante es qué hacemos cada uno de nosotros y nosotras con esa información, con esos datos que tenemos. Muchos de nosotros somos consumidores compulsivos de información. Es decir, todas estas casos y cifras, pues son como superfluas porque solamente las admitimos y las desechamos de inmediato. No se conectan con nuestra práctica. Es probable que generen algún tipo de reacción, ¿no?, que nos causen una ira fugaz o que nos pongamos tristes momentáneamente o quizás que andemos con miedo y que tomemos algún tipo de precaución, pero pocas veces se conectan con una práctica colectiva y transformadora. Entonces, nuestro reto, pues, es convertirnos más bien en consumidores responsables de información, ¿no? De la misma manera en que es necesario que nos volvamos consumidores responsables de bienes y servicios, es necesario que hagamos de la información con la que contamos un uso más crítico, un uso más consciente, pero sobre todo que conectemos todos esos datos con nuestra práctica concreta, con una práctica transformadora. Y esta práctica transformadora no se va a poder presentar en ningún otro lugar que no sea nuestro ámbito de acción cotidiano, nuestro entorno más inmediato. Esa práctica transformadora no la vamos a poder ejercer en otro sitio que no sea la escuela a la que vamos, el vecindario en donde estamos, la ciudad en la que vivimos, ¿no?, o la familia o los amigos con los que compartimos día con día. Y lo que nos va a permitir conectar, ¿no?, estos saberes globales, toda esta información que tenemos, con acciones locales, sobre todo a nosotros, ¿no?, a nosotros que podemos tomarnos el tiempo para hacer un alto y reflexionar sobre estos temas, porque hay que reconocer que sobre todo en un país como México, acceder a la educación, acceder a la información, acceder al tiempo libre, todavía son privilegios. Pero aquellos de nosotros que tenemos acceso a todos estos bienes, tenemos que convertirlos en prácticas concretas. Y lo que nos va a permitir, o lo que yo he visto que es necesario para poder hacer esa conexión, es la imaginación, ¿no? Nosotros tenemos que poder ser capaces de situarnos frente a la realidad y poder construir en nuestra mente un escenario diferente al que estamos viviendo. Yo en mis salones de clases algunas veces he escuchado estudiantes que cuando discutimos temas como los objetivos de desarrollo sostenible, la corrupción, la violencia, el cambio climático, manifiestan una postura muy escéptica al cambio, ¿no?, que dicen, bueno, estas cosas ya son procesos como irreversibles porque están anclados en la estructura de la sociedad, entonces es muy difícil que la sociedad cambie. Cuando yo oigo este tipo de postura, me siento muy sorprendida, porque en realidad el mundo cambia constantemente, ¿no? Todo el tiempo están ocurriendo cambios. Si yo hago un ejercicio de memoria y me pongo a recordar cómo eran, por ejemplo, mis clases en la licenciatura, yo puedo ver, ¿no?, recordar que tenía maestras que fumaban mientras daban su clase, ¿no? Y esto era posible, claro, porque no había regulación sobre el consumo de tabaco en espacios públicos. Quiere decir que la gente todavía no se movilizaba para llegar a este momento, ¿no?, en el que ya fumar en un espacio público es una cosa, pues, impensable, ¿no? Entonces el mundo cambia constantemente y lo que hay que hacer es imaginarnos, ¿no? Imaginarnos el mundo que sí nos guste, el mundo en el que sí queramos vivir. Dice Dayandi Prima, una poeta de la generación Beat, que la única guerra que importa es la guerra contra la imaginación, que todas las otras guerras están subsumidas en esta guerra. Y yo estoy de acuerdo con eso, ¿no?, porque creo que en el momento en el que nosotros pensamos que las cosas que son de una manera no pueden ser distintas, entonces ya tenemos la batalla perdida.
para hacer crecer nuestra imaginación, para que florezca nuestra imaginación y poder generar cambios sociales, lo que tenemos que hacer es construir vínculos, ¿no? Relacionarnos con personas y sobre todo empezar a actuar. En este camino de tratar de frenar, ¿no? O de estar preocupada por la violencia que afecta a niños, niñas y adolescentes, pues yo he desarrollado acciones muy diversas, ¿no? Como les decía, desde que estaba estudiando la licenciatura, pues me involucré en una encuesta nacional sobre trabajo infantil callejero. Y después desarrollé investigaciones y tesis de grado sobre las mismas problemáticas, ¿no? Problemas relacionados. Después trabajé directamente en una asociación civil que atiende niños y familias afectados por violencia y pobreza. Actualmente tengo una red, una alianza de mujeres que trabajamos en diferentes países, ¿no? Para difundir y capacitar a personas, adultos responsables del cuidado de niños y niñas. Pero bueno, también he tenido un blog personal donde escribo artículos no académicos, he escrito incluso cuentos, ¿no? O sea, ficciones que tratan de abordar el tema. Y en este camino pues he conocido proyectos y personas maravillosas, ¿no? Que están preocupadas por lo mismo, que son ingenieros, que son artistas, ¿no? Proyectos que trabajan aquí en la ciudad, en el estado, en el país, y gente que está trabajando también en Gran Bretaña, en Chile, ¿no? En muchos lugares. Entonces, creo que eso es lo maravilloso de convencerte de que hay algo que quieres cambiar, ¿no? Que en cuanto tú empiezas a hacer algo, vas a identificar otras personas, instituciones, proyectos, gente que ya está trabajando en lo mismo, con una mirada que es a lo mejor distinta de la que tú tienes. Entonces esto es una fuente de un aprendizaje que te enriquece de manera personal muchísimo. Entonces sí hay muchas piedras en el camino, pero también hay muchas cosas que sí se pueden hacer. Y creo que el reto aquí es establecer estos vínculos, ¿no? Estas articulaciones, porque hay ideas padrísimas que no pueden florecer porque carecen de los vínculos necesarios. Entonces, la invitación aquí es pensar la realidad como nuestro trampolín, no como nuestra jaula, ¿no? Pensar que podemos dar un salto para acercarnos a ese mundo en donde pensemos, aquí sí me gusta vivir, ¿no? La mayoría de las cosas que pasan aquí sí están acordes a lo que yo deseo, ¿no? A un mundo que sea más digno y más libre para todas las personas. Entonces, creo que es muy bueno preocuparnos porque hay una isla de basura flotando en el Océano Pacífico que es del tamaño de Texas. Pero también sería muy bueno organizarnos con nuestros familiares y con nuestros vecinos para reducir nuestro consumo y generar menos desechos, ¿no? O es muy bueno condolernos porque hay niños en la India que realizan trabajo esclavo. Pero también es muy bueno ver en nuestra comunidad qué es lo que están haciendo las autoridades para frenar o disminuir el trabajo infantil aquí en nuestra ciudad o en nuestro estado. O identificar qué organizaciones civiles están trabajando en eso y ofrecernos como voluntarios, ¿no? O colaborar de alguna manera, porque cada uno de ustedes y cada una de ustedes tiene talentos y tiene energía y tiene habilidades que son muy necesarios y muy valiosos para transformar la sociedad, ¿no? Entonces, hay que dar ese salto, hay que ver la realidad como trampolín y sobre todo pensar que ese salto no lo tenemos que dar solos, ¿no? Es un salto que hay que dar en grupo y en comunidad, porque si queremos avanzar solos, vamos a tener un gran desgaste y seguramente muy pocos resultados. Mientras que si empleamos la realidad como un trampolín colectivo, es entonces cuando vamos a identificar todo lo que ya está sucediendo y eso va a hacer crecer no solo nuestras esperanzas, ¿no? Sino nuestra certeza de que el mundo puede cambiar hacia como nosotros queremos que sea. Muchas gracias.